Señoras, señores, muy buenos días a todos. Salamu alaikum. Hoy está con nosotros Amparo Sánchez, vicepresidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia y recientemente elegida vicepresidenta de la Comisión Islámica de España. Amparo, salamu alaikum. Buenos días, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Podría explicarnos el significado y la importancia de esta institución? Es un organismo de suma importancia para la normalización del Islam de España. Se creó en el 92 para la firma de los acuerdos de cooperación del Estado español con las comunidades musulmanas de España. Este acuerdo del 92 tiene rango de ley y de él se desprende los derechos y las obligaciones de todos los musulmanes de España. Por eso es tan importante. En aquel momento la Comisión Islámica de España estaba integrada por las dos únicas federaciones que existían en ese momento, que eran la FERI y la UCIDE. Lo que pasa es que nació bicéfala, nació con dos secretarios generales y nació también con dos sedes. No sé si por eso o eso, además de otras cosas, hizo que la Comisión Islámica de España, tan importante, no fuera operativa, fuera muy inoperante. Durante 20 años, estamos hablando de 20 años, donde se supone que se tenía que haber normalizado, por ejemplo, a la hora de abrir los centros de culto o a la hora de los cementerios, de los enterramientos o de la asistencia religiosa en hospitales, etcétera, etcétera, la normalización de la alimentación halal, se ha visto un gran vacío. Digamos que, desgraciadamente, la Comisión Islámica de España existía sobre el papel, pero en la práctica no existía, salvo cuando se invitaba a los secretarios generales para los actos oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Además, en estos 20 años la situación ha cambiado muchísimo, porque han nacido otras entidades religiosas que no existían entonces y que además no se federaron en ningún momento a ninguna de esas dos grandes federaciones, con lo cual quedaban fuera de la Comisión Islámica de España. Y también nacieron nuevas federaciones, que lo mismo. ¿Qué quiere decir estar fuera de la Comisión Islámica de España? Quiere decir que si estás fuera de la Comisión Islámica, estás fuera de los acuerdos del 92, es decir, de la ley que regula toda la práctica religiosa del Islam en este país. Por lo cual, todos estos musulmanes no teníamos acceso a una serie de derechos reconocidos en una ley. Esto ha sido difícil, ha sido muy difícil porque ha habido cantidad de obstáculos y de dificultades para que de una forma práctica pudiéramos estar todos dentro de la Comisión Islámica de España. Después de muchos años de negociación y de muchos intentos y de diferentes vías, al final se desbloqueó todo el tema de la Comisión Islámica a través de un Real Decreto. A partir de ese momento es cuando toda la gente que estaba fuera de la Comisión Islámica, pero deseaba estar dentro, formar parte de la Comisión Islámica, pudo acceder a la Comisión Islámica. Vale, si ya están todos dentro, quiere decir que por lo menos ya todos tienen sus derechos reconocidos. Estoy hablando de festividades religiosas, de la enseñanza religiosa en los colegios, de infinidad de cosas. ¿Dónde se ha notado mucho la inoperancia de la Comisión Islámica? Precisamente en eso, en la aplicación y desarrollo de los acuerdos del 92. ¿Por qué cada vez que queremos que se abra un centro de culto hay problemas? Aparte de los problemas que puedan provocar ciertos grupos protestando por la apertura de mezquitas, hay problemas porque los propios ayuntamientos, la propia administración no sabe muy bien qué normativa aplicar, porque no lo tienen claro, porque no vienen de una tradición de diversidad religiosa. Entonces, como no lo saben, te intentan aplicar pues, de espectáculos, de no sé qué, no saben. Si hubiera habido una comisión islámica fuerte, que hubiera hecho el trabajo que se supone que debería de hacer, hubiera llegado a los ayuntamientos la información de qué normativas se deben y cómo se deben aplicar para la apertura de lugares de culto. Es un ejemplo. Por ejemplo, se podían haber confeccionado
unas guías, ¿vale?, con la legislación, etcétera, etcétera, y a través de la Federación Española de Municipios hacerlo llegar a todos los municipios de España. Posteriormente, la Fundación Pluralismo y Convivencia ha hecho unas guías de gestión municipal de la diversidad religiosa, donde se habla ya de todas las religiones minoritarias, pero yo creo que lo han hecho también un poco ante ese vacío, ¿no?, que había esa laguna. Esto es un pequeño ejemplo, pero te puedo poner muchísimos otros. El problema que se encuentra un musulmán que fallece y quiere ser enterrado. Todo eso, el garante de esos derechos y el gestor de esos derechos tenía que haber sido la Comisión Islámica de España, pero no ha sucedido. De ahí que, además de entrar dentro de la Comisión Islámica, muchos también han querido entrar dentro de lo que se llama la Comisión Permanente de la Comisión Islámica, que es el órgano gestor de la Comisión Islámica, que es el que elige luego a los gestores principales o a los representantes principales. Yo creo que, por desgracia, la Comisión Islámica de España se ha centrado mucho en decir yo soy el representante o yo represento, y se ha olvidado de lo que es la gestión, cuando es más importante en estos casos la gestión que la representación. Porque tú puedes ir en un acto oficial con políticos de este país o de 1000 países diciendo yo soy, yo soy, yo soy, pero esto a la hora de la verdad da muy pocos frutos, esto no sirve prácticamente de nada. Bueno, un pequeño fogonazo de protagonismo a lo mejor para 2 o 3 personas, pero para los musulmanes esto no es lo importante. La Comisión Islámica de España es el interlocutor oficial con el Estado español. Pero ¿de qué sirve una interlocución con el Estado español si no eres capaz de poner encima de la mesa y de negociar todos esos problemas que cotidianamente estamos viviendo todos los musulmanes? ¿Por qué muchos musulmanes terminaban llamando a una mezquita, al Centro Cultural Islámico de Valencia o a cualquier otra mezquita para que les solucionaras esos problemas? Porque había un vacío, sencillamente, y te llamaban aquí, oye, que tengo el problema con esta, que me voy a sacar el DNI y no me admiten la foto, que quieren que me quite el hijab, y siempre, continuamente, estabas haciendo grandes esfuerzos y haciendo interlocución y mediación porque había un vacío. Por esa razón hemos querido formar parte de la Comisión Permanente, y hemos querido formar parte de la Comisión Permanente con vistas a que se haga, en lugar de 2 secretarios generales, que era muy inoperante y muy conflictivo, pues un único secretario general o un único presidente, pero que tampoco recayera todo el poder sobre esta persona. Es decir, que el poder no fuera unipersonal, sino que esta persona tuviera todo un equipo detrás de él que lo apoyara, pero que se dividiera esa responsabilidad, y que al mismo tiempo esa junta también tuviera equipos de trabajo que pudiera cubrir todo esto, porque el campo, como he dicho, es muy amplio y estamos hablando de a nivel nacional, porque no nos olvidemos que en cuestiones religiosas no hay transferidas competencias a las autonomías, todo depende del gobierno central. Sí que hay transferencias en algunas autonomías a nivel de educación, es decir, que estamos hablando de un trabajo transversal, porque cuando habla solamente de la práctica puramente religiosa, no hay competencias, pero es que a la hora de una licencia de apertura de un centro de culto o de una mezquita, para que nos entendamos, ahí son los ayuntamientos. O si estás hablando de la educación, pues evidentemente son las consellerías o los gobiernos autónomos. O si estamos hablando de la alimentación, depende de en qué territorio, lo mismo. Entonces es un trabajo muy transversal, no solamente en el plano religioso en absoluto, porque, repito, es una ley que rige todos los derechos de los musulmanes. En base a esto, lo que hemos hecho es una asamblea de la Comisión Permanente, donde salió elegida una junta directiva provisional, que nos pusimos un plazo, queríamos de 3, pero bueno, la asamblea dijo que de 6 meses, prorrogable, como máximo 1 año. ¿Para qué? Para que esos nuevos estatutos que hemos aprobado se registren y se publiquen. ¿Qué sucede? Los estatutos que había son del 92.
con lo cual y son obsoletos y además solo contemplaban las dos realidades que había en aquel momento, que eran la FERI y la UCIDE. Era imprescindible hacer unos estatutos que además hemos querido dotar de sentido democrático. Yo sé que mucha gente dice, pero vamos a ver, si estamos hablando de una religión, ¿por qué democrático? No tiene por qué, porque la Iglesia tiene su sistema y otras iglesias tienen su sistema y no funcionan democráticamente. Los feligreses no votan a ver quién es su párroco. Pues porque el Islam no tiene una jerarquía institucional, no tiene esa institución ni esa jerarquía piramidal, y además porque los estados y los gobiernos autonómicos quieren un interlocutor único. ¿Qué quiere decir un interlocutor único? Que no se está contemplando las diferencias religiosas que hay entre los musulmanes. Desde fuera nos ven como un bloque monolítico, pero para nada. Es como si ahora dicen, queremos hablar con los cristianos, me tenéis que elegir un único representante de los cristianos, y meten ahí ortodoxos, evangélicos, protestantes, mormones, a todos. Va a ser fácil que el Papa católico se ponga de acuerdo con la máxima figura de la Iglesia ortodoxa. No es fácil, ¿no? Por eso, ¿cómo encuentras ese equilibrio? Pues lógicamente, evidentemente tiene que ser con un sistema lo más democrático posible, es decir, tú cuántos seguidores tienes, o fieles, o cuántas entidades. Mejor siempre hablar de entidades, puesto que la Comisión Islámica de España es un organismo federativo, pues entonces es mejor hablar de entidades religiosas, a cuántas entidades religiosas estás representando, etcétera, etcétera. Y en esa línea es en la que estamos trabajando. Nosotros, en el momento que el Ministerio los registre en el registro de entidades religiosas, los vamos a hacer públicos. Esa es nuestra intención. Lo que queremos es hacerlo a luz y taquígrafos, que la gente no se tenga... Lo que es triste es que después de 20 años los musulmanes les hablabas de la Comisión Islámica y se quedaban, no sabían de qué les estabas hablando, o les hablabas de los acuerdos de cooperación y no sabían de qué les estabas hablando. Nosotros en la página web del Centro Cultural Islámico de Valencia, en documentación, tenemos un apartado donde hemos puesto documentos necesarios e imprescindibles para las entidades religiosas, y de ahí hemos colgado toda esa documentación de acuerdos del 92, de estatutos de la Comisión Islámica, estatutos del Consejo Islámico, el Real Decreto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Repito una vez más, ¿por qué lo tenemos que hacer entidades religiosas? Porque la Comisión Islámica de España no lo ha hecho. Y parecía, cuando pedías a los secretarios generales que te mandaran esa información, parecía como que estuvieras pidiendo algo imposible, casi tan imposible como cuando les pedías entrar a formar parte de la Comisión Islámica. Desgraciadamente así ha sido durante 20 años y esperamos que esta etapa haya finalizado. Y a partir de ahora, todos, porque es importante hacer borrón y cuenta nueva, todos, los que estaban dentro, los que estaban fuera, etcétera, etcétera, podamos caminar juntos hacia una normalización del Islam, que es lo importante. Amparo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, siempre un placer. Y a ustedes les esperamos la próxima semana intentando acercarles un poquito más a la cultura islámica. Salamu alaikum.